caso Norberto Ronquillo sigue latente y más porque este fin de semana fue detenida en el estado de Oaxaca Elvia Ortega Arenas, alias La Bruja, otra de las participantes en el secuestro y posterior asesinato del estudiante. No, efectivamente la detuvimos en el estado de Oaxaca en colaboración con la Fiscalía de Oaxaca y la trajimos. Ayer fue la audiencia, la vincularon ya a proceso por secuestro agravado. Ante el hecho, la procuradora Ernestina Godoy informó que se continúa trabajando. Todavía nos falta una persona más implicada, la estamos buscando y así como encontramos a esta persona, seguramente estaremos encontrando a la que nos falta una. Respecto a la aplicación de la alerta de género, la funcionaria destacó la importancia de seguir puliendo y trabajando en las medidas a implementar, toda vez que a la Procuraduría le corresponde el 60% de la responsabilidad de dar mejores resultados en investigaciones. Queremos que la alerta sea revisada porque evidentemente en los estados en los que se ha decretado no se ha visto una mejora sustantiva de donde haya bajado la violencia contra las mujeres. Ernestina Godoy dejó en claro que la finalidad de la Procuraduría es dar a conocer la forma en que se está trabajando en conjunto con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Alejandro González, 21 Noticias.